Preludio, efluvio pútrido. Dormí durante años en un nido de fantasías. Estas habrían de romperse cuando estiré de mis ojos para observar el olor que fragmentaba nuestras vidas. Vamos a comenzar a presentar el libro que nos atiende hoy, que es Manifiesto contra la Diapausia. Bueno, creo que las primeras impresiones que tuve, el momento de que Fer ya me hizo oficiar el momento de que pues, se iba a publicar este libro por Rebeles, es que, bueno, en parte procedía de una materia que tuvimos ambos, de microficción, y pues ya al momento de leer bien el libro, creo que uno de los aspectos que más rescataría es que, como que oscila entre la microficción y la poesía, el lenguaje que, pues, que maneja acá mi compa, mi amiga, es bastante poético y, incluye, me parece que utiliza en general estas imágenes de los insectos para tratar temas, pues, tanto sobre lo íntimo, sobre la relación de la voz poética con sí misma, constantemente está como un discurso que está dirigido hacia pues, otro sujeto, y muchas veces ese otro sujeto es como parte de lo mismo. También hay partes que pueden llegar incluso a parecer algo viscerales, porque también se trata mucho del tema del cuerpo a partir de los insectos. Y sí, creo que dentro de lo que más rescataría sería como, pues, esta posición como liminal, en que pues sí se dibujan un poco como estas fronteras del género que muchas veces pues tenemos impuestos, ¿no? Es decir, qué es estrictamente poesía, qué es estrictamente cuento, y pues lo que está en este libro, pues me parece que, que es, digamos, una forma de literatura, pues, tal vez más pura, porque justamente pues llega a deslindarse de esas fronteras, y pues al final llega a ser un espacio bastante bien realizado, a mi parecer, pues en que florecen todas estas imágenes que Fernando presenta. Y pues tal vez una de las preguntas que me gustaría hacerles es, pues, ¿de dónde nace como esta fijación o interés por los insectos, o en qué momento decidiste, voy a hacer una antología de insectos? Okay. Bueno, primero voy a hacer un paréntesis, porque en el flyer parecía que iba a venir Erika Navarro, una amiga, pero tuvo un accidente, entonces ya no alcanzó a venir el día de hoy, pero bueno, quería mencionarlo porque la verdad me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Volviendo a lo de la pregunta, sí hay ahí como una respuesta, y es que habrá sido que yo tengo un amigo de Puebla que se llama Edson Arad. Tengo ya años platicando con él, y él hace música de manera muy, muy independiente. Él como que tiene esta idea de hacer como música, álbumes muy conceptuales. Entonces, si mal no recuerdo, el segundo álbum que sacó habla como de insectos, pero más como una historia sobre que llegan a la casa de la abuela, y la abuela está siendo comida por moscas y por larvas. Entonces me pareció como muy interesante que la portada fuera de insectos, que los personajes fueran insectos alrededor de esta historia de la abuela. Entonces como que de ahí me llamó la atención, porque dos nombres de las canciones tienen nombres científicos de insectos. Entonces me puse a investigar insectos, y pues entonces tuve una fijación por insectos, investigar qué clases de insectos hay, qué especies, qué familias. Nunca estudié biología, yo estudié letras, pero me llamó mucho la atención, se me hizo como muy interesante. E incluso cuando, en mis redes luego me puse como holometábolo, porque se me hacía como muy padre esta parte metafórica en la que, pues, los holometábolos son los insectos que sufren como metamorfosis, ¿no? Esas transformaciones. Entonces siempre lo tomé como esa forma metafórica. Luego yo entré a estudiar a letras hispánicas. La verdad es que yo entré a estudiar letras hispánicas porque pues no sabía ni qué estudiar. Sinceramente no es como que dijera, yo quiero ser escritora, yo quiero hacer esto. No, simplemente no hallaba nada que me llenara. Yo no quería dedicarme a matemáticas ni algo como que se me hiciera muy serio. También tengo una técnica en enfermería, y yo no quería estudiar medicina, y lo único que me llamaba la atención era como la parte de las humanidades. Vi el plan de estudios de letras, y yo me fui más, yo creo que por la parte de la filología, más que lo de la escritura, porque sí llevamos materias como de creación literaria y todo, pero nunca me
vi o nunca pensé en desde niña, quiero ser escritora. O sea, jamás fue la idea, aunque mi abuelita, que aquí está mi abuelita paterna, ella sí me dio como mucho ese hábito, ¿no? De que tienes que leer, vamos a hacer dictados y todo eso. Y yo creo que eso como que me orilló y pues leer siempre me ha gustado. Durante la noche se reúnen y cantan. A escondidas habrían de congregarse frente a las ruinas del pueblo que alguna vez habían conocido. Que no te vean, susurran. Que no escuchen tus palabras porque no sabremos más de ti. Porque o sea, es en parte como, o sea, como más o menos la experiencia que yo sentí al momento de leerlo es como, pues cuando abres una enciclopedia y o sea, y te aparece bueno, o sea, una enciclopedia de entomología de insectos, pues te aparece, pues por ejemplo acá Cleoptera, Lepidoptera, o sea, y pues, o sea, en lugar del texto científico, pues o sea, tienes un poema, ¿no? Y creo que, o sea, incluso en este poemario, hay como un poemario dentro de un poemario porque tienes varios interludios, y pues sí, en general como que son cosas que me interesaron bastante, pues, de lo que está haciendo. Yo aparte edito y me gusta mucho la gestión cultural, entonces era lo que yo me enfocaba siempre en mi vida. O sea, nunca me daba como ese espacio de que voy a escribir, y aparte como que siempre me ha gustado más impulsar a otros proyectos, impulsar a otras personas que quieren publicar, entonces como que me gusta más como asesorar eso. Y en ese tiempo pues yo lo escribí, yo andaba como que en otra onda, lo mostré como que a mi familia en su momento y también estaba muy disperso porque habían unos que hablaban como, a mí se me figuraban que estaba tocando ya casi la ciencia ficción en unos, en otros estaba como que muy cotidiano, en otros hablaba mucho como de mi familia, porque había uno que de hecho, aquí está mi tía, se lo dediqué a mi primo porque hablaba como de una campamocha, entonces mi primo estaba muy flaquillo y él bailaba así chistoso, entonces yo se lo quise dedicar como de que, ay, baila como una campamocha, entonces sí lo hice como que una parte muy personal, otro como muy social, otro sobre violencia, entonces ya cuando pasa el tiempo y digo, no, ya toca como que escribir algo, porque también mis abuelos me decían, ¿cuándo vas a publicar algo tú? O sea, ahora sigues tú, y yo de que, ay, después, y dije, bueno, ya, me voy a dar mi momento, me puse como a planearlo, y bueno, ya había salido creo que de la facultad, acabo de salir apenas junio, julio, y dije, bueno, que quiero hablar, o sea, de que quiero hablar, que quiero expresar, que quiero escribir, y como decía, o sea, yo quería hablar sobre violencia, o sea, yo estaba muy molesta con muchas cosas en general, y no, se hizo muy personal, porque hay unos que, pues sí, o sea, hablo sobre como mi cuerpo, o sea, mi cuerpo como, me refiero no de mí misma, sino como que el cuerpo, ¿no? De uno, la putrefacción, o incluso si hablo como la violencia hacia el mismo cuerpo, o sea, hay cosas que, por más que intentaba hacerlas hacia como a la sociedad o a los demás, se volvía a mí misma. Y también otra de las cosas que yo siento que ayudó, no sé si me ibas a preguntar de las influencias, pero bueno, ya tocando ese tema, cuando yo quería escribir esto, o cuando yo estaba escribiendo esto, yo al menos me acordaba o sentía o volvía a un poemario de Minerva Margarita Villarreal, o sea, igual es una de las poetas muy muy conocidas de aquí. Tiene un poemario que se llama Vique, y no sé si ella cuando escribió Vique lo hizo con la intención de tener interludios o no lo hizo con la intención de tener interludios, pero a mí me daba esa impresión porque tenía unos poemas muy fuertes y muy explícitos hablando sobre una mujer que moría sola en su casa y que había sido violada por su papá durante años, y luego de la nada, se cuenta, eran 2, 3 poemas muy fuertes y luego hablaba de vacas. Díptera 1. No tiene mucho que fue hallado. Cuando llegaron a su casa estaba cubierto de moscas, larvas apareándose en sus poros. No tienen vergüenza, en ocasiones le vomitan y se dibujan en él. No obstante, lo descubrimos. Las moscas y las larvas eran él. O sea, ahorita regresando a lo que mencionaste de que el texto, bueno, toda la antología venía desde una región como de mucha violencia, yo creo que todavía sigue esa violencia sí, bueno, esa palabra, en el texto, porque de cierta manera todos las microficciones o los poemas, o bueno, esa como de simbiosis que hay aquí, esa unión,
tienen violencia, pero no es una así como pues muy explícita, ¿no? Muy estricta, sino que es muy desdibujada, justo como la estructura de los textos, porque estos también ya tenemos este problema de, bueno, de es microficción o es poema en prosa o qué es lo que está sucediendo aquí. Yo creo que al momento de que se juntan estos dos géneros se deshace prácticamente o se libera más bien la cuestión de lo que querías transmitir en estos textos. Entonces la violencia queda ahí también, o sea, con el texto, porque no le das nada al autor. Entonces, no es que seas violenta con el autor, sino que la manera en la que se concibieron estos textos lo dejan de esa forma. Víctora 2. Estando aburrida, levanté las paredes de mi piel y observé las membranas que atormentaban a mis párpados. Debajo de mi piel estaba la rutina escarbando. Ellas arañaron mi paciencia y terminó con lo que me pertenecía. O sea, yo no puedo escribir amor, yo no puedo escribir cosas felices, no se me da. Entonces, yo siempre que intento, de hecho, o sea, la intención era que el primer texto, que se llama Fluvio Putrido, la idea era que fuera bonito, como para que no te topes con eso, pero no, o sea, siempre es como que intento escribir y me vuelve a salir triste. Y yo así de, ay, bueno, y mamá siempre me dice, es que escribe algo bonito, ¿por qué no escribes algo feliz? Y le digo, es que no puedo, o sea, es ya algo como parte de, yo creo que de mi estilo. Entonces, sí, o sea, como decía Edgar, sí está todavía ahí como que la violencia, y de hecho, en el último texto, a pesar de que para mí es como esa liberación, o sea, para mí, en mi mente, ¿verdad? Y ya las personas no lo interpretan de esa manera, pero mi intención al escribir este texto es que todas las voces poéticas viven en un mismo lugar, en donde, bueno, no, lo voy a leer, se llama Epílogo de Pausa Primaveral. Hace mucho tiempo construyeron un muro con la intención de contener la primavera, de ocultarla de nosotros. Estaba vigilado, pero decidimos que por la noche escaparíamos. Mientras escalábamos el muro, una libélula nos ofreció escapar, no viajar en su espalda. Solo yo acepté. Voló desesperada, pero en cuanto tocamos el suelo, no volví a escuchar mis suspiros. O sea, para mí era como, es como esa parte de liberación, o sea, escapar de ese muro, es como huir de todo eso, encontrar como un final feliz, pero realmente para mí ese no volví a escuchar mis suspiros es porque al final, como quiera, la libélula pues mata la voz poética. Entonces es como, para mí siempre es un ciclo, o sea, no hay como un final feliz, lamentablemente, y sí, o sea, todo tiene que ver con esto de la putrefacción, el morir, la enfermedad, y más que nada, no porque yo quiera dar como una solución o algo, sino más que nada también quería yo exponer, ¿no? como las violencias, pero de una manera muy poética, porque no sé ser muy explícita. O sea, yo la verdad admiro mucho a la gente que escribe como cuentos o escribe poesía muy explícita, como Minerva en Vique, o por ejemplo me gusta muchísimo Mariana Enríquez, es demasiado explícita para sus cosas. Hace poquito un amigo me acaba de compartir su texto, es muy explícito, yo no puedo, como que siento que no me sale, entonces para mí terminó siendo como muy poética o demasiada metáfora, y pues siempre aquí en estas metáforas no hay nada bonito, es como siempre violencia. La todea. Primero adelgazó 20 kilogramos, aunque el apetito ya había desaparecido meses antes de aquello. Luego comenzó a ver distintas aberturas en su piel. Supuraban buscando ayuda, gritaban, hasta que el iris se nubló dibujando vestigios. Se escondieron en ella hasta diseccionarla. Tienes bastantes textos donde, pues, o sea, se siente como, o sea, como una presión, o sea ya sea de otros hacia pues, la voz poética, o pues la misma noción de los insectos, ¿no? Pues, o sea, así como, bueno, realmente no recuerdo exactamente qué especies eran, pero pues muchas veces tienes escenarios donde pues el insecto ya sea se mete dentro de la piel, dentro del ojo, lo tienes que buscar. No sé, o sea, como esa pues intromisión hacia pues, o sea, algo hacia tu intimidad, ¿no? Y pues también, o sea, también la noche que estaba bastante presente, bueno, recordando que muchos de los insectos también son otros. No sé si tenías algo que añadir sobre eso. Bueno, de hecho ese lo escribí pensando en que iba como a ayudar al último, o sea, como para mí era como de que si se reunieran para planear escapar. Entonces como
si fuera tipo un grupo como de resistencia, de que vamos a escapar, vamos a liberarnos, y pues para mí es como el último grupo que intenta escapar y nada más como una, pues, logra escapar en una libélula, que al final la libélula se lo come. Que, dato curioso, también llevé taller de guión, porque fue una optativa en mi carrera, y quise como retomar todo esto, como eso de hecho me ayudó para poder escribir luego esto, porque como para mí fue expandir más ese universo que para mí existía dentro del texto. Y es que en ese guión habla como de, son personas realmente, no son insectos, son personas que intentan escapar de una ciudad que también está como contenida y no tienen ni siquiera oxígeno, pagan por el oxígeno y demás, entonces escapan y pues decían que las libélulas, bueno, que había unas criaturas que volaban y demás por los muros y resulta que eran libélulas. Escapa con una de ellas, pero en ese guión sí termina bien, o sea, las libélulas realmente les ayudan y todos se transforman en libélulas para poder en un futuro atacar ese régimen autoritario, ¿no? Pero acá decidí de que no, le quiero dar ese giro triste de que en este caso la libélula no le ayudó. Entonces, para mí fue como voy a añadir algunos guiños que a lo mejor nada más yo entiendo porque era de mi guión cinematográfico de cortometraje que escribí y era como esa manera.